El llamado de lo desconocido. El sol de la tarde bañaba las calles empedradas de Guanajuato con un resplandor dorado, tiñendo las fachadas coloniales de tonos cálidos y proyectando largas sombras que se extendían como dedos por los callejones. María Guadalupe Sánchez, una joven arqueóloga de 28 años, caminaba con paso decidido hacia el famoso Museo de las Momias, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y un inexplicable temor que no lograba sacudirse. El aire estaba cargado con el aroma a pan dulce y café recién hecho que emanaba de las pequeñas cafeterías que salpicaban las calles. Los turistas paseaban despreocupadamente, tomando fotos y admirando la arquitectura colonial, ajenos a la tensión que María sentía crecer en su interior con cada paso que daba hacia el museo. Al llegar a la entrada, se detuvo un momento para ajustar su mochila, repleta de equipo de investigación. Sus ojos recorrieron la fachada del edificio, deteniéndose en las sombras que parecían moverse de forma antinatural en las ventanas superiores. Sacudió la cabeza, convenciéndose de que era solo un truco de la luz del atardecer. «Bienvenida, doctora Sánchez», una voz grave la sobresaltó. Se giró para encontrarse con Diego Ramírez, el guía turístico de 35 años, conocido en toda la ciudad por sus historias escalofriantes sobre las momias. Su sonrisa torcida y la intensidad de su mirada hicieron que María se estremeciera involuntariamente. «Gracias, Diego», respondió, intentando mantener un tono profesional a pesar de su nerviosismo. «Estoy ansiosa por comenzar mi investigación». Diego asintió, su expresión volviéndose seria. «¿Está segura de que quiere hacer esto, doctora? Las momias tienen una historia que va más allá de lo que la ciencia puede explicar». María alzó una ceja, intrigada por el tono de advertencia en la voz de Diego. «Precisamente por eso estoy aquí, Diego. Es hora de separar los mitos de la realidad». Mientras entraban al museo, el aire se volvió denso y frío, como si hubieran cruzado un umbral invisible hacia otro mundo. El olor a polvo y antigüedad los envolvió, mezclándose con un aroma más sutil y perturbador que María no logró identificar. Las vitrinas que contenían las momias se extendían ante ellos, cada una iluminada por una tenue luz que creaba sombras inquietantes en los rostros momificados. María sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver las expresiones de dolor y terror congeladas en el tiempo. Diego comenzó su explicación con voz baja y reverente. «Estas momias fueron descubiertas en el siglo XIX, durante una epidemia de cólera. Se dice que quienes las perturban sufren una terrible maldición». De repente, las luces parpadearon y un viento helado sopló por los pasillos, agitando el cabello de María y haciendo que los papeles en su mochila revolotearan. El sonido de un gemido lejano pareció resonar en las paredes, haciendo que ambos se miraran con los ojos muy abiertos. «¿Qué fue eso?», susurró María, su voz apenas audible. Diego tragó saliva, su rostro pálido bajo la luz mortecina. «Tal vez las momias nos están dando la bienvenida». Mientras avanzaban por el museo, María no pudo evitar notar cómo las sombras parecían seguir sus movimientos, como si los ojos resecos de las momias los observaran a cada paso. La sensación de ser vigilada crecía con cada minuto que pasaba. En una de las salas, se detuvieron frente a la momia de una mujer joven, su rostro contorsionado en una expresión de agonía eterna. María se inclinó para examinarla más de cerca, fascinada y horrorizada a partes iguales. «Esta es la momia angustiada», explicó Diego, su voz un susurro ronco. «Se dice que murió gritando, y que en las noches de luna llena, se puede escuchar su lamento resonando por las calles de Guanajuato». María estaba a punto de responder cuando un sonido agudo, como el chirrido de uñas contra un pizarrón, llenó la sala. Ambos se giraron bruscamente, buscando el origen del ruido, pero solo encontraron silencio y sombras danzantes. «Diego», dijo María, su voz temblando ligeramente, «¿es normal que ocurran estas cosas en el museo?». El guía la miró con una mezcla de preocupación y resignación. «Doctora Sánchez, en este lugar, lo normal y lo paranormal se entrelazan de formas que ni siquiera puedo comenzar a explicar. Pero le advierto, cuanto más profundice en los secretos de las momias, más peligroso se volverá su camino». Mientras salían del museo esa noche, María no pudo evitar sentir que algo había cambiado.
El aire de Guanajuato parecía más pesado, cargado de secretos y peligros que apenas comenzaba a vislumbrar. Las luces de la ciudad parpadeaban como velas en la distancia, y por un momento, María juró ver una figura envuelta en sombras observándola desde un callejón cercano. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en su habitación de hotel, los sueños de María estuvieron plagados de momias que cobraban vida, de pasillos interminables en el museo y de una voz ancestral que susurraba advertencias en una lengua olvidada. Despertó sobresaltada varias veces, con la certeza de que algo la observaba desde las sombras de su habitación. Poco sabía María que su llegada a Guanajuato había puesto en marcha una serie de eventos que desenterrarían secretos enterrados durante siglos, y que su búsqueda de conocimiento la llevaría a enfrentarse a horrores más allá de su imaginación. La maldición de las momias de Guanajuato había comenzado a despertar, y María Guadalupe Sánchez estaba en el centro de una tormenta sobrenatural que amenazaba con consumir la ciudad entera. Ecos del pasado. La mañana siguiente amaneció gris y fría en Guanajuato, como si la ciudad misma presintiera los oscuros eventos que estaban por desarrollarse. María se despertó con ojeras pronunciadas, su noche interrumpida por pesadillas vívidas que apenas podía recordar, pero que dejaban una sensación de inquietud en su pecho. Tras un desayuno apresurado en una pequeña cafetería local, donde el aroma del café recién hecho y los tamales calientes no lograron disipar su ansiedad, María se dirigió nuevamente al Museo de las Momias. Las calles empedradas resonaban con sus pasos, y no pudo evitar notar cómo algunos lugareños la miraban con una mezcla de curiosidad y aprensión, como si supieran que su presencia en la ciudad auguraba cambios. Al llegar al museo, se encontró con Diego esperándola en la entrada. El guía parecía haber dormido tan poco como ella, con sombras oscuras bajo sus ojos y una tensión visible en sus hombros. «Buenos días, doctora Sánchez», saludó Diego con una sonrisa forzada. «¿Lista para otro día de investigación?». María asintió, ajustando el peso de su mochila. «Más que lista, Diego. Tengo muchas preguntas después de lo de ayer». Entraron al museo, y el aire frío y cargado los envolvió nuevamente. María notó que las sombras en las esquinas parecían más densas hoy, como si se hubieran alimentado de la oscuridad de la noche. Mientras avanzaban por los pasillos, María examinaba meticulosamente cada vitrina, tomando notas y fotografías. Su concentración era intensa, pero no podía sacudirse la sensación de que algo o alguien la observaba constantemente. «Diego», comenzó María, sin apartar la vista de una momia particularmente bien conservada, ¿has notado algo inusual últimamente en el museo?». El guía se tensó visiblemente ante la pregunta. «¿Inusual? ¿A qué se refiere, doctora?». María dudó un momento antes de continuar. «Sonidos extraños, sombras que se mueven, sensaciones de que no estamos solos». Diego la miró fijamente, como si estuviera evaluando cuánto podía revelar. Finalmente, suspiró profundamente. «Doctora Sánchez, hay cosas en este museo que desafían toda explicación racional. Historias que los guías nos contamos en voz baja, experiencias que nos hacen cuestionar la realidad misma». Antes de que pudiera elaborar, fueron interrumpidos por la llegada de Javier Ortiz, el director del museo, un hombre de 50 años con una expresión de perpetua preocupación grabada en su rostro. «Doctora Sánchez, qué gusto tenerla aquí», saludó Javier, ajustándose las gafas nerviosamente. «Espero que su investigación esté progresando satisfactoriamente». María notó la tensión en la voz del director y la mirada de advertencia que le lanzó a Diego. «Gracias, señor Ortiz. Estoy descubriendo cosas fascinantes, aunque debo admitir que algunas son desconcertantes». Javier frunció el ceño. «¿Desconcertantes? ¿En qué sentido?». Antes de que María pudiera responder, un grito agudo resonó por los pasillos del museo, haciendo que los tres se sobresaltaran. El sonido parecía provenir de una de las salas más alejadas. «¿Qué demonios fue eso?», exclamó María, su corazón latiendo aceleradamente. Diego y Javier intercambiaron miradas de pánico. «Probablemente solo un turista asustado», dijo Javier, pero su voz temblorosa traicionaba su nerviosismo. Los tres se apresuraron hacia el origen del sonido,
sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Al llegar a la sala, encontraron a una mujer mayor arrodillada en el suelo, sollozando incontrolablemente frente a una de las vitrinas. «Señora, ¿está bien?», preguntó María, acercándose cautelosamente. La mujer levantó la mirada, sus ojos desorbitados por el terror. La vi moverse. La momia abrió los ojos y me miró directamente. Javier intentó calmar a la mujer mientras Diego la ayudaba a ponerse de pie. María, sin embargo, se acercó a la vitrina en cuestión. Era la momia de la mujer joven que habían examinado el día anterior, la llamada momia angustiada. Mientras observaba el rostro momificado, María sintió que el aire a su alrededor se volvía más frío. Por un instante, casi imperceptible, le pareció ver un brillo en los ojos resecos de la momia, como si realmente estuviera observándola. «Esto es imposible», murmuró para sí misma, sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos. Después de que lograron calmar a la turista y escoltarla fuera del museo, Javier se volvió hacia María y Diego, su rostro pálido y tenso. «Esto no puede salir de aquí», dijo en voz baja, pero firme. «Entiendan que el museo es vital para la economía de Guanajuato. No podemos permitir que rumores de momias que cobran vida ahuyenten a los turistas». María frunció el ceño, sintiendo que había algo más detrás de las palabras del director. «Señor Ortiz, con todo respeto, si algo extraño está ocurriendo aquí, tenemos la responsabilidad de investigarlo. La seguridad de las personas debe ser nuestra prioridad». Javier la miró fijamente, una sombra de algo indescifrable cruzando su rostro. «Doctora Sánchez, hay fuerzas en juego aquí que usted no comprende. Le sugiero que se limite a su investigación académica y deje ciertos misterios sin perturbar». Con esas crípticas palabras, Javier se alejó, dejando a María y Diego solos en la sala. El silencio que siguió fue pesado, cargado de preguntas sin respuesta y temores apenas contenidos. «Diego», dijo María finalmente, su voz apenas un susurro, «creo que es hora de que me cuentes todo lo que sabes sobre este lugar. Y no me refiero a las historias que les cuentan a los turistas». El guía la miró, el conflicto visible en sus ojos. Finalmente, asintió lentamente. «Está bien, doctora. Pero no aquí. Las paredes tienen oídos, y no todos son de este mundo». Esa noche, mientras la luna llena se alzaba sobre Guanajuato, bañando las calles en una luz espectral, María se encontró con Diego en una pequeña cantina en las afueras de la ciudad. El lugar estaba casi vacío, salvo por algunos lugareños que bebían en silencio en las esquinas más oscuras. Diego llegó con un libro antiguo bajo el brazo, sus páginas amarillentas y su cubierta de cuero gastada por el tiempo. Lo colocó sobre la mesa con cuidado, como si temiera que pudiera desintegrarse al tocarlo. «Este grimorio», comenzó Diego, su voz baja y cargada de gravedad, «contiene la verdadera historia de las momias y la maldición que pesa sobre Guanajuato. Ha pasado de generación en generación entre los guardianes del museo, aquellos encargados de mantener a raya las fuerzas oscuras que acechan en sus pasillos». María escuchaba con atención, su escepticismo inicial dando paso a una creciente sensación de temor y fascinación. Diego le contó sobre un antiguo brujo azteca que, siglos atrás, había maldecido a los habitantes de Guanajuato por negarse a adorar a sus dioses. La maldición, explicó, era la razón por la que los cuerpos no se descomponían normalmente, convirtiéndose en las momias que ahora atraían a turistas de todo el mundo. «Pero la maldición va más allá de la simple preservación de los cuerpos», continuó Diego, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y reverencia. «En ciertas noches, cuando las estrellas se alinean de cierta manera, se dice que las momias pueden despertar, buscando venganza contra los vivos». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y crees que eso es lo que está sucediendo ahora?». Diego asintió sombríamente. «Los signos están ahí. Los sueños inquietos, las sombras que se mueven, los susurros en los pasillos. La maldición está despertando, doctora Sánchez, y me temo que su llegada a Guanajuato puede haber acelerado el proceso». Mientras la noche avanzaba y Diego compartía más secretos oscuros sobre el museo y la ciudad,
María sintió que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. La línea entre la realidad y lo sobrenatural se difuminaba con cada revelación, y la arqueóloga se dio cuenta de que se había embarcado en una investigación que iba mucho más allá de lo académico. Al salir de la cantina, la luna llena parecía más grande y amenazante que nunca. Las sombras en las calles parecían moverse con vida propia, y María juró escuchar susurros en una lengua antigua llevados por el viento nocturno. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, María no pudo evitar pensar en las momias del museo, preguntándose si en ese momento, bajo la luz de la luna, sus ojos resecos se estarían abriendo, preparándose para una venganza siglos en el hacer. La maldición de Guanajuato estaba despertando, y María Guadalupe Sánchez se encontraba en el centro de una tormenta sobrenatural que amenazaba con consumir no solo a la ciudad, sino tal vez al mundo entero. La noche de los susurros. El reloj de la plaza central de Guanajuato marcaba las 11 de la noche cuando María Guadalupe Sánchez se deslizó silenciosamente por la puerta trasera del Museo de las Momias. El aire nocturno estaba cargado de una tensión palpable, como si la ciudad entera contuviera la respiración en anticipación a lo que estaba por venir. María avanzó por los pasillos en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de su lámpara de mano. Las sombras danzaban en las paredes, creando formas que parecían cobrar vida por el rabillo del ojo. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de sus pasos y el latido acelerado de su corazón. Mientras se adentraba en las profundidades del museo, María no podía sacudirse la sensación de estar siendo observada. Las momias en sus vitrinas parecían seguirla con sus ojos resecos, sus expresiones de agonía eterna más pronunciadas bajo la luz mortecina. De repente, un sonido la sobresaltó. Era apenas audible al principio, un susurro tan tenue que podría haber sido el viento colándose por alguna grieta. Pero a medida que avanzaba, el susurro se hacía más claro, más insistente. Palabras en una lengua antigua, cargadas de una angustia ancestral, parecían emanar de las propias paredes del museo. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», preguntó María, su voz temblando ligeramente. El eco de sus palabras rebotó en las paredes, mezclándose con los susurros que ahora parecían venir de todas partes. No hubo respuesta, solo el persistente murmullo de voces espectrales. María sintió que el aire se volvía más frío, y su aliento formaba pequeñas nubes frente a ella. Con determinación, continuó su exploración, decidida a llegar al fondo de los misterios que plagaban el museo. Al llegar a la sala principal, donde se exhibía la famosa momia angustiada, María se detuvo en seco. La momia, que normalmente yacía inmóvil en su vitrina, parecía haber cambiado de posición. Su rostro, antes girado hacia un lado, ahora miraba directamente hacia la entrada de la sala, como si hubiera estado esperando la llegada de María. «Imposible», murmuró la arqueóloga, frotándose los ojos con incredulidad. Se acercó cautelosamente a la vitrina, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que pudiera despertar a los muertos que la rodeaban. Justo cuando estaba a punto de tocar el cristal de la vitrina, todas las luces del museo se encendieron de golpe, cegándola momentáneamente. María retrocedió, parpadeando para ajustar su visión, y se encontró cara a cara con Diego, que parecía tan sorprendido como ella. «Doctora Sánchez», exclamó el guía, su voz una mezcla de alivio y preocupación. «¿Qué hace aquí tan tarde?». María, con el corazón aún acelerado, tardó un momento en responder. «Investigando, Diego. Después de nuestra conversación de anoche, tenía que ver por mí misma si los rumores eran ciertos». Hizo una pausa, mirando a su alrededor con suspicacia. «La pregunta es, ¿qué haces tú aquí?». Diego abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. El sonido, agudo y cargado de terror, parecía provenir de las profundidades del museo. Fue seguido inmediatamente por el estruendo de cristales rompiéndose. Sin pensarlo dos veces, María y Diego corrieron hacia el origen del ruido. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos, mezclándose con el eco persistente del grito y los susurros que parecían seguirlos como una sombra audible. Al doblar una esquina, se detuvieron abruptamente.
Ante ellos, una escena de caos, una de las vitrinas yacía destrozada en el suelo, fragmentos de vidrio esparcidos por todas partes. Y lo más perturbador de todo, la momia que debería haber estado dentro de la vitrina había desaparecido. «Santa María, Madre de Dios», susurró Diego, persignándose rápidamente. Su rostro había perdido todo color, y sus ojos recorrían frenéticamente la sala en busca de alguna señal de la momia desaparecida. María, con los ojos muy abiertos, inspeccionaba la escena con una mezcla de horror y fascinación científica. «Diego», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «creo que la maldición puede ser real». Apenas había terminado de pronunciar estas palabras cuando las puertas del museo se cerraron de golpe, el estruendo resonando por todo el edificio como un trueno. María y Diego corrieron hacia la entrada principal, solo para encontrarla firmemente cerrada, resistiendo todos sus intentos de abrirla. El aire dentro del museo se volvió gélido de repente, y una bruma espectral comenzó a formarse a su alrededor. Las sombras en las paredes cobraron vida, retorciéndose y danzando de formas imposibles. Los susurros que habían estado acechando en el fondo se intensificaron, convirtiéndose en un coro de lamentos y advertencias en una lengua olvidada. «Bienvenidos», resonó una voz antigua y terrible, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, a la noche de los muertos vivientes. María y Diego se miraron, el terror reflejado en sus ojos. Sabían que estaban atrapados en el museo, rodeados por fuerzas que desafiaban toda lógica y razón. La noche apenas comenzaba, y los horrores que habían permanecido dormidos durante siglos estaban despertando. En ese momento, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Las vitrinas se sacudían, y más cristales se rompieron, liberando a las momias de sus prisiones de vidrio. Con horror, María y Diego vieron cómo los cuerpos momificados comenzaban a moverse, sus articulaciones crujiendo después de siglos de inmovilidad. «¡Corre!», gritó Diego, agarrando a María del brazo y arrastrándola por los pasillos. Detrás de ellos, podían escuchar el sonido de pasos secos y el roce de vendajes antiguos contra el suelo de piedra. Mientras corrían desesperadamente buscando una salida, María no pudo evitar notar que algunas de las momias parecían moverse con un propósito, como si buscaran algo o a alguien. Se refugiaron en una pequeña oficina, cerrando la puerta tras ellos y amontonando muebles para bloquearla. El sonido de las momias acercándose era cada vez más fuerte, mezclado con los lamentos espectrales que llenaban el aire. «Diego», jadeó María, intentando recuperar el aliento, «¿qué está pasando? ¿Cómo es posible todo esto?». El guía, pálido y tembloroso, sacó el antiguo grimorio de su chaqueta. «La maldición, doctora. Se ha desatado completamente. Alguien, o algo, ha roto el sello que mantenía a las momias en reposo». Mientras hojeaba frenéticamente el libro, buscando alguna pista sobre cómo detener lo que habían desencadenado, un golpe fuerte en la puerta lo sobresaltó. La madera comenzó a astillarse bajo la fuerza de los golpes, y dedos momificados se colaron por las grietas. María miró a su alrededor, buscando desesperadamente una salida. Sus ojos se posaron en una pequeña ventana en lo alto de la pared. «¡Ahí!», exclamó. «Podemos salir por ahí». Trabajando juntos, lograron mover un pesado archivador bajo la ventana. María trepó primero, ayudada por Diego. Justo cuando estaba a punto de salir, miró hacia atrás y vio que la puerta finalmente cedía. Las momias comenzaron a entrar en la habitación, sus ojos brillando con una luz sobrenatural y sus bocas abiertas en gritos silenciosos. «Diego, rápido», gritó María, extendiendo su mano hacia el guía. Pero Diego, en lugar de tomar su mano, le lanzó el grimorio. «Tómelo», gritó. «Encuentre la forma de detener esto. Yo los detendré el tiempo que pueda». Antes de que María pudiera protestar, Diego se volvió para enfrentar a las momias, recitando lo que parecía ser un antiguo conjuro. La arqueóloga, con el corazón destrozado, no tuvo más remedio que escapar por la ventana, el grimorio apretado contra su pecho y los gritos de Diego resonando en sus oídos. Mientras corría por las calles desiertas de Guanajuato, la luna llena bañaba la ciudad en una luz espectral.
María sabía que la noche estaba lejos de terminar. La maldición de las momias se había desatado, y ahora dependía de ella encontrar la forma de detenerla antes de que fuera demasiado tarde. Con cada paso que daba, los susurros la seguían, recordándole que la línea entre los vivos y los muertos se había difuminado. Guanajuato, la hermosa ciudad colonial que había llegado a estudiar, se había convertido en el escenario de una pesadilla viviente. Y María Guadalupe Sánchez, la arqueóloga que había venido en busca de conocimiento, ahora se encontraba en una carrera contra el tiempo para salvar no solo su vida, sino posiblemente el alma misma de la ciudad. La noche de los susurros apenas comenzaba, y los secretos más oscuros de Guanajuato estaban a punto de ser revelados. Secretos enterrados. El amanecer encontró a María Guadalupe Sánchez refugiada en la pequeña capilla de San Cayetano, en lo alto de una de las colinas que rodean Guanajuato. La luz del sol naciente se filtraba por los vitrales, creando un caleidoscopio de colores que contrastaba brutalmente con la oscuridad de la noche que acababa de vivir. Con manos temblorosas, María abrió el grimorio que Diego le había entregado en sus últimos momentos. Las páginas amarillentas crujían bajo sus dedos, y el olor a antigüedad y secretos llenó sus fosas nasales. Mientras sus ojos recorrían los textos en lenguas antiguas y los dibujos esotéricos, un escalofrío recorrió su espina dorsal. «Dios mío», murmuró para sí misma, «esto va más allá de todo lo que podría haber imaginado». El grimorio revelaba una historia oscura y antigua, que se remontaba a los tiempos prehispánicos. Hablaba de un poderoso brujo azteca llamado Tlacaelel, quien había maldecido a Guanajuato y a sus habitantes por negarse a abandonar sus creencias cristianas y volver a los antiguos dioses. La maldición, según el grimorio, condenaba a los muertos a no encontrar descanso, preservando sus cuerpos en un estado de animación suspendida, esperando el momento de despertar y reclamar venganza. María pasó horas estudiando el grimorio, perdiendo la noción del tiempo. Cuando finalmente levantó la vista, el sol ya estaba alto en el cielo. La ciudad bajo ella parecía tranquila, ajena a los horrores de la noche anterior y a la amenaza que se cernía sobre ella. Un ruido en la entrada de la capilla la sobresaltó. María se giró rápidamente, temiendo encontrarse con una de las momias reanimadas. Sin embargo, quien entró cojeando no era otro que Javier Ortiz, el director del museo. Su ropa estaba desgarrada y sucia, y un corte profundo cruzaba su frente. «Señor Ortiz», exclamó María, corriendo a ayudarlo. «¿Qué le ha pasado? ¿Cómo me encontró?» Javier se desplomó en uno de los bancos de la capilla, su respiración agitada. «Las momias están por toda la ciudad. Vi la luz aquí arriba y esperaba encontrar ayuda». María le ofreció agua de su cantimplora y comenzó a limpiar la herida en su frente. Mientras lo hacía, no pudo evitar notar la mirada de culpabilidad en los ojos del director. «Señor Ortiz», dijo suavemente, «creo que es hora de que me diga toda la verdad. ¿Qué está pasando realmente en Guanajuato?» Javier cerró los ojos, como si el peso de los secretos que cargaba fuera demasiado para soportar. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas. Yo soy el responsable de todo esto», confesó finalmente. «Encontré un antiguo artefacto azteca en una de las cámaras selladas del museo. Pensé que podría usarlo para atraer más turistas, para hacer que las momias fueran aún más fascinantes». María escuchaba con una mezcla de horror y fascinación mientras Javier relataba cómo había intentado activar el artefacto, sin saber que era la llave que mantenía sellada la maldición de Tlacaelel. «No tenía idea de lo que estaba desatando», sollozó Javier. «Ahora la ciudad entera está en peligro, y es todo por mi culpa». Antes de que María pudiera responder, un grito desgarrador rompió el silencio de la mañana. Ambos corrieron hacia la entrada de la capilla y lo que vieron les heló la sangre. Una horda de momias avanzaba lentamente colina arriba, sus movimientos entrecortados pero implacables. «Tenemos que salir de aquí», dijo María, agarrando el grimorio y tirando de Javier. «Conozco a alguien que quizás pueda ayudarnos». Escaparon por la parte trasera de la capilla, descendiendo por un estrecho sendero que serpenteaba por la ladera de la colina.
Mientras corrían, María no podía dejar de pensar en Diego y en su sacrificio. ¿Habría sobrevivido de alguna manera? ¿O se habría unido a las filas de los no muertos que ahora acechaban la ciudad? Tras lo que pareció una eternidad, llegaron a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. María golpeó la puerta con urgencia. «Doña Soledad. Por favor, abra. Es una emergencia». La puerta se abrió lentamente, revelando a una anciana de aspecto frágil pero con ojos que brillaban con una sabiduría ancestral. Era la misma mujer que María había visto observándola el día de su llegada al museo. «Te estaba esperando, niña», dijo doña Soledad con voz calmada. «Los espíritus me advirtieron de tu llegada, y de los peligros que traerías contigo». María y Javier entraron apresuradamente, cerrando la puerta tras ellos. El interior de la casa estaba lleno de velas encendidas, hierbas secas colgando del techo y el aire cargado con el aroma del copal. «Doña Soledad», comenzó María, «la ciudad está en peligro. Las momias han despertado y...». La anciana levantó una mano, interrumpiéndola. «Lo sé, niña. La maldición de Tlacaelel se ha desatado. Pero quizás no todo esté perdido». Doña Soledad se acercó a un viejo baúl y sacó de él un objeto envuelto en tela. Al desenvolverlo, reveló una máscara de jade, intrincadamente tallada con símbolos aztecas. «Esta máscara», explicó, «perteneció al mismo Tlacaelel. Tiene el poder de controlar a los muertos, pero también de devolverlos a su descanso eterno». María miró la máscara con asombro. «¿Cómo es que usted tiene algo así?». La anciana sonrió misteriosamente. «Mi familia ha sido guardiana de los secretos de Guanajuato por generaciones. Esperábamos que este día nunca llegara, pero nos hemos preparado para él». Javier, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. «¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos detener esto?». Doña Soledad los miró a ambos con gravedad. «El ritual debe realizarse en el corazón del museo, donde la maldición fue desatada. Pero no será fácil. Las fuerzas oscuras lucharán con todo su poder para impedirlo». María tomó la máscara con determinación. «Lo haremos. Tenemos que intentarlo, por Guanajuato, por Diego, por todos los que están en peligro». Mientras se preparaban para partir, un ruido ensordecedor llenó el aire. Era el sonido de las campanas de todas las iglesias de Guanajuato sonando al unísono, un llamado desesperado de ayuda. «Es hora», dijo doña Soledad. «Que los espíritus los protejan». María, Javier y doña Soledad salieron de la casa, enfrentándose a un Guanajuato irreconocible. Las calles estaban desiertas, salvo por las figuras tambaleantes de las momias que vagaban sin rumbo. El cielo se había oscurecido, como si una tormenta sobrenatural se cerniera sobre la ciudad. Mientras avanzaban cautelosamente hacia el museo, María no pudo evitar pensar en lo mucho que había cambiado su vida en tan solo unos días. Había llegado a Guanajuato como una arqueóloga en busca de conocimiento, y ahora se encontraba en medio de una batalla sobrenatural por el alma misma de la ciudad. Con la máscara de jade en sus manos y el grimorio en su mochila, María Guadalupe Sánchez se preparó para enfrentar los horrores que les esperaban en el museo. La verdadera prueba estaba por comenzar, y el destino de Guanajuato pendía de un hilo. La danza de los muertos. El sol se ocultaba tras las colinas de Guanajuato, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía presagiar los horrores que estaban por venir. María, Javier y doña Soledad avanzaban sigilosamente por las calles desiertas, sus pasos resonando en el silencio sepulcral que había caído sobre la ciudad. El Museo de las Momias se alzaba ante ellos como una fortaleza siniestra, sus ventanas oscuras parecían ojos vacíos que los observaban con malicia. A medida que se acercaban, el aire se volvía más denso, cargado de una energía sobrenatural que hacía que el vello de la nuca de María se erizara. «Recuerden», susurró doña Soledad, su voz apenas audible, «el ritual debe realizarse en el corazón del museo. La máscara de jade es la clave, pero solo funcionará si quien la usa tiene un corazón puro y la voluntad de enfrentarse a las fuerzas oscuras». María apretó la máscara contra su pecho,
sintiendo su peso no solo físico, sino también espiritual. «Estoy lista», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. Javier, pálido y tembloroso, asintió. Yo los guiaré. Conozco cada rincón de este lugar». En ese momento, un aullido escalofriante rompió el silencio de la noche. Decenas de momias emergieron de las sombras, sus cuerpos resecos moviéndose de forma antinatural, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. «Corran», gritó María, y los tres se lanzaron hacia la entrada del museo. Javier logró abrir la puerta justo cuando las primeras momias los alcanzaban. Entraron precipitadamente, cerrando tras ellos y atrancando la puerta con todo lo que encontraron a mano. El interior del museo estaba sumido en la oscuridad, iluminado solo por la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas. El aire estaba cargado de polvo y un olor acre a decadencia. «Por aquí», indicó Javier, guiándolos a través de pasillos laberínticos. «La sala central está al final de este corredor». Mientras avanzaban, María no pudo evitar notar que algunas de las vitrinas estaban vacías, sus cristales rotos esparcidos por el suelo. El sonido de pasos arrastrándose y gemidos lejanos llenaba el aire, recordándoles que no estaban solos. De repente, una figura emergió de las sombras, bloqueando su camino. María ahogó un grito al reconocer el rostro momificado de Diego, sus ojos una vez amables ahora vacíos y llenos de una maldad ancestral. «Diego», susurró María, las lágrimas llenando sus ojos. «Lo siento tanto». La momia de Diego avanzó hacia ellos, sus movimientos entrecortados pero implacables. Detrás de él, más momias aparecieron, rodeándolos. Doña Soledad dio un paso al frente, sacando un puñado de hierbas de su bolsa. Comenzó a recitar un cántico en una lengua antigua, arrojando las hierbas al aire. Una barrera invisible pareció formarse alrededor de ellos, manteniendo a las momias a raya. «Rápido», gritó la anciana, su voz tensa por el esfuerzo. «No podré contenerlos por mucho tiempo. Vayan a la sala central». María y Javier corrieron, dejando atrás a Doña Soledad, quien continuaba su cántico, su figura menuda pero poderosa enfrentándose a la horda de no muertos. La sala central del museo era una cámara circular, dominada por un antiguo altar de piedra en el centro. Sobre él, flotando en el aire, giraba lentamente el artefacto azteca que Javier había activado, emanando una luz púrpura enfermiza. «Ahí», señaló Javier, su voz quebrada por el miedo y la culpa. «Ese es el origen de todo esto». María se acercó al altar, el grimorio en una mano y la máscara de jade en la otra. Podía sentir la energía maligna emanando del artefacto, intentando corromper su mente y su alma. El ritual, jadeó. ¿Cómo lo realizamos? Pero antes de que Javier pudiera responder, una risa profunda y malévola llenó la sala. De las sombras emergió una figura imponente, un hombre alto, vestido con las ropas de un sacerdote azteca, su rostro una máscara de crueldad y poder. «Tlacaelel», susurró Javier, cayendo de rodillas. El brujo azteca sonrió, sus dientes afilados brillando en la penumbra. «Han llegado lejos, pequeños intrusos», dijo con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. «Pero su patético intento de detenerme termina aquí. Guanajuato será el primero en caer, y luego el mundo entero se arrodillará ante los antiguos dioses». Con un gesto de su mano, Tlacaelel convocó a las momias. Docenas de ellas entraron en la sala, incluyendo a Diego y a Doña Soledad, sus ojos ahora vacíos de toda humanidad. María sintió que el pánico amenazaba con apoderarse de ella, pero respiró profundamente, centrándose en el peso de la máscara en sus manos. Recordó las palabras de Doña Soledad sobre el corazón puro y la voluntad fuerte. Con determinación, María se colocó la máscara de jade. Al instante, una oleada de poder ancestral recorrió su cuerpo. Podía sentir la conexión con los espíritus de Guanajuato, con la tierra misma. «No», rugió Tlacaelel, lanzándose hacia ella. Pero María ya había comenzado a recitar el ritual del grimorio, su voz amplificada por el poder de la máscara. Las palabras en náhuatl fluían de sus labios como si las hubiera conocido toda su vida.
El artefacto azteca comenzó a vibrar violentamente, su luz púrpura intensificándose. Las momias se detuvieron, como si estuvieran atrapadas entre dos fuerzas opuestas. Tlacaelel gritaba maldiciones, intentando interrumpir el ritual, pero una barrera invisible lo mantenía alejado de María. Javier, recuperando el valor, se unió al cántico, su voz mezclándose con la de María. La energía en la sala crecía, formando un torbellino de luz y sombra. María podía sentir cómo el poder de la maldición luchaba contra el ritual, amenazando con desgarrar la realidad misma. Con un último esfuerzo, María gritó las palabras finales del ritual. Una explosión de luz blanca llenó la sala, cegándolos a todos. Cuando la luz se desvaneció, María se encontró de rodillas en el suelo, jadeando. El artefacto azteca había desaparecido, y con él, Tlacaelel. Las momias yacían inmóviles en el suelo, sus cuerpos volviendo lentamente al estado de reposo del que habían sido arrancados. Javier se acercó tambaleándose a María, ayudándola a ponerse de pie. Lo lograste, dijo con asombro. María se quitó la máscara de jade, sintiéndose agotada pero victoriosa. Lo logramos, corrigió, sonriendo débilmente. Mientras el sol comenzaba a asomarse por las ventanas del museo, bañando la sala en una luz dorada, María y Javier se dieron cuenta de que la pesadilla había terminado. La maldición de Tlacaelel había sido derrotada, al menos por ahora. Pero mientras observaban los cuerpos de las momias, ahora en paz, y pensaban en todos los que habían perdido en el camino, sabían que las cicatrices de esta noche permanecerían por mucho tiempo. Guanajuato había sobrevivido a su noche más oscura, pero los secretos enterrados y los horrores enfrentados habían cambiado para siempre a la ciudad y a quienes habían luchado por salvarla. María Guadalupe Sánchez, la arqueóloga que había llegado buscando conocimiento, ahora cargaba con la responsabilidad de proteger los secretos de Guanajuato. La máscara de jade y el grimorio serían su legado, un recordatorio constante de que la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más delgada de lo que nadie podría imaginar. Mientras salían del museo, hacia un nuevo día y un futuro incierto, María no pudo evitar preguntarse si la maldición había sido verdaderamente derrotada o si solo dormía, esperando el momento adecuado para despertar nuevamente. El precio de la verdad. El sol de la mañana bañaba las calles de Guanajuato con una luz dorada, como si intentara borrar los horrores de la noche anterior. María Guadalupe Sánchez, Javier Ortiz y los pocos sobrevivientes que habían logrado refugiarse durante la pesadilla, emergieron lentamente de sus escondites, mirando con cautela a su alrededor. La ciudad parecía haber envejecido 100 años en una sola noche. Las fachadas coloridas estaban manchadas y agrietadas, las calles empedradas mostraban surcos profundos como si garras gigantes hubieran arañado la piedra. El aire estaba cargado de un olor acre, mezcla de azufre y decadencia. María, aún sosteniendo la máscara de jade y el grimorio, se dirigió al centro de la plaza principal. Su rostro mostraba el agotamiento de la batalla, pero sus ojos brillaban con una determinación renovada. Ciudadanos de Guanajuato, comenzó, su voz resonando en el silencio sepulcral que envolvía la ciudad. Hemos sobrevivido a una noche de terror inimaginable. La maldición que plagó nuestra ciudad ha sido contenida, pero el peligro no ha pasado completamente. Javier dio un paso adelante, su rostro una máscara de culpa y arrepentimiento. Yo debo confesar algo, dijo, su voz quebrada por la emoción. Fui yo quien desencadenó todo esto. En mi ambición por hacer el museo más famoso, activé un artefacto antiguo sin comprender sus consecuencias. Les pido perdón a todos. Un murmullo de indignación recorrió la multitud. Algunas voces pedían justicia, otras clemencia. María levantó una mano, pidiendo silencio. Lo que Javier hizo fue imprudente, sí, pero su arrepentimiento es genuino y su ayuda fue crucial para detener la maldición. Sin embargo, esto nos enseña una valiosa lección: el conocimiento es poder, y el poder conlleva una gran responsabilidad. En ese momento, un grupo de personas emergió de una de las calles laterales, cargando camillas improvisadas.
En ellas yacían los cuerpos de aquellos que no habían sobrevivido a la noche, turistas, residentes, incluso algunos niños. Entre ellos, María reconoció con un nudo en la garganta, estaba el cuerpo de doña Soledad. El peso de las pérdidas cayó sobre todos los presentes. Lágrimas y lamentos llenaron la plaza, mezclándose con las preguntas sin respuesta y el miedo a lo desconocido. María se acercó al cuerpo de doña Soledad, arrodillándose junto a la anciana que había dado su vida para proteger la ciudad. Con suavidad, colocó la máscara de jade sobre el pecho de la guardiana caída. Doña Soledad conocía los secretos de Guanajuato mejor que nadie, dijo María, su voz cargada de emoción. Ella sabía que este día podría llegar, y se preparó para ello. Su sacrificio no será en vano. Javier se acercó, llevando un antiguo cofre de madera tallada. Encontramos esto en la oficina de doña Soledad, explicó. Parece contener documentos y artefactos relacionados con la historia oculta de Guanajuato. María abrió el cofre con reverencia. Dentro encontró pergaminos antiguos, amuletos de jade y obsidiana, y un diario escrito por la propia doña Soledad. Al hojearlo, sus ojos se abrieron con asombro. «Esto es increíble», murmuró. Doña Soledad era parte de una antigua orden de guardianes, encargados de proteger no solo a Guanajuato, sino a todo México de amenazas sobrenaturales. Y según esto, la maldición de Tlacaelel no es la única que acecha en las sombras de nuestra historia. Un escalofrío recorrió a los presentes. La idea de que existieran más peligros como el que acababan de enfrentar era aterradora. María cerró el diario y se puso de pie, enfrentando a la multitud. Ciudadanos de Guanajuato, lo que hemos vivido es solo la punta del iceberg. Nuestra ciudad, nuestro país, guarda secretos que van más allá de nuestra comprensión. Pero ahora que conocemos la verdad, tenemos la responsabilidad de proteger no solo nuestras vidas, sino nuestra historia y nuestro legado. Un hombre mayor dio un paso al frente. ¿Y cómo se supone que hagamos eso? Somos gente común, no guerreros ni brujos. María sonrió con tristeza. No necesitamos ser guerreros ni brujos. Lo que necesitamos es estar unidos, ser vigilantes y, sobre todo, respetar y honrar nuestro pasado. La maldición se alimentaba del miedo y la ignorancia. Nuestra mejor defensa es el conocimiento y la comunidad. Javier asintió, tomando la palabra. Propongo que transformemos el Museo de las Momias en algo más que una atracción turística. Debe ser un centro de investigación y educación, donde podamos estudiar y preservar nuestra historia, incluyendo sus aspectos más oscuros. La idea fue recibida con murmullos de aprobación. Poco a poco, el miedo en los ojos de la gente comenzó a ser reemplazado por determinación. María levantó el grimorio. Este libro contiene conocimientos antiguos y poderosos. Junto con los documentos de doña Soledad, nos servirá de guía para enfrentar cualquier amenaza futura. Pero debemos ser cautelosos. El conocimiento es un arma de doble filo, y debemos asegurarnos de que no caiga en las manos equivocadas. Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando la plaza en una luz cada vez más brillante, los ciudadanos de Guanajuato comenzaron a dispersarse, llevándose consigo una nueva comprensión de su ciudad y de sí mismos. Algunos se dirigieron a ayudar en la reconstrucción, otros a cuidar de los heridos, y otros más a comenzar la dolorosa tarea de enterrar a los caídos. María, Javier y un pequeño grupo de voluntarios se dirigieron al museo. El edificio, aunque dañado, seguía en pie, como un testimonio silencioso de los horrores que había albergado y de los secretos que aún guardaba. Mientras atravesaban las puertas, María no pudo evitar pensar en Diego, en su sacrificio y en cómo su destino seguía siendo un misterio. ¿Había encontrado la paz finalmente? ¿O su espíritu, al igual que los secretos de Guanajuato, seguía atrapado entre dos mundos? El grupo comenzó la ardua tarea de reorganizar el museo, catalogando los daños y asegurando los artefactos que habían sobrevivido a la noche de caos. María sabía que este era solo el comienzo de un largo camino. La verdad sobre Guanajuato y sus secretos había sido revelada, pero el precio de ese conocimiento había sido alto. Mientras trabajaba,
María no pudo evitar sentir que algo había cambiado en ella. Ya no era simplemente una arqueóloga en busca de conocimiento académico. Ahora era una guardiana, portadora de secretos antiguos y defensora contra fuerzas que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. El sol del mediodía encontró a María de pie en la entrada del museo, mirando hacia la ciudad que se extendía ante ella. Guanajuato estaba herida, pero no derrotada. Y mientras el viento soplaba, trayendo consigo el aroma a flores y el sonido distante de música, María supo que, pasara lo que pasara, enfrentarían el futuro juntos, como una comunidad unida por la verdad y fortalecida por las pruebas que habían superado. El precio de la verdad había sido alto, pero el conocimiento que habían ganado sería su escudo contra la oscuridad que acechaba en las sombras de la historia. Y María Guadalupe Sánchez estaría allí, grimorio en mano y determinación en el corazón, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. El despertar final. El crepúsculo se cernía sobre Guanajuato, tiñendo el cielo de tonos púrpura y naranja que se reflejaban en las fachadas coloniales de la ciudad. María Guadalupe Sánchez se encontraba en lo alto del Pípila, el monumento que dominaba la ciudad, observando cómo las sombras se alargaban y las primeras estrellas comenzaban a asomar en el firmamento. Habían pasado 6 meses desde la noche de terror que había sacudido los cimientos de Guanajuato. La ciudad se había recuperado lentamente, cicatrizando sus heridas tanto físicas como emocionales. El Museo de las Momias, ahora rebautizado como el Centro de Investigación Histórica y Paranormal de Guanajuato, se había convertido en un faro de conocimiento y un bastión contra las fuerzas oscuras que acechaban en las sombras de la historia. María acarició distraídamente el grimorio que siempre llevaba consigo, sintiendo el poder latente que emanaba de sus páginas. En los últimos meses, había profundizado en sus estudios, descifrando antiguos códices y desentrañando misterios que habían permanecido ocultos durante siglos. Doctora Sánchez, una voz la sacó de sus pensamientos. Era Javier Ortiz, quien se había convertido en su más cercano colaborador en la tarea de proteger la ciudad. Tenemos que volver al centro. Hay algo que debe ver. La urgencia en la voz de Javier hizo que María se tensara. Juntos, descendieron rápidamente hacia el corazón de Guanajuato, donde un grupo de ciudadanos se había congregado frente al museo. Al acercarse, María notó que algo estaba terriblemente mal. El aire se había vuelto denso y frío, y un zumbido bajo, casi imperceptible, parecía emanar de las entrañas de la tierra. ¿Qué está pasando?, preguntó María, abriéndose paso entre la multitud. Un anciano, con lágrimas en los ojos, señaló hacia la entrada del museo. Las momias están llorando. María entró precipitadamente al edificio, seguida de cerca por Javier. Lo que vio la dejó sin aliento. Cada una de las momias exhibidas tenía lágrimas de sangre corriendo por sus rostros resecos. Imposible, murmuró, acercándose a una de las vitrinas. Al tocar el cristal, una descarga de energía recorrió su cuerpo, y de repente, se encontró inundada por visiones de terror y desesperación. Vio a Tlacaelel, el brujo azteca, realizando un ritual macabro en las profundidades de una cueva. Vio ejércitos de muertos levantándose, no solo en Guanajuato, sino en todo México. Y vio una sombra colosal, antigua y malévola, extendiéndose sobre el país entero. María retrocedió, jadeando. Javier, dijo con voz temblorosa, no ha terminado. La maldición está evolucionando. En ese momento, el suelo comenzó a temblar. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo el museo en la oscuridad. Los gritos de pánico de la gente en la calle se mezclaron con el sonido de cristales rompiéndose y piedras cayendo. Todos fuera, gritó María, guiando a la gente hacia la salida. Una vez en la calle, el caos era total. Grietas se abrían en el pavimento, y de ellas emergía una niebla verdosa y espesa que parecía tener vida propia. Los edificios temblaban, y en la distancia, se podían escuchar los lamentos de las momias que habían sido devueltas a sus tumbas meses atrás. María sabía que tenían poco tiempo. Javier, reúne a los guardianes, ordenó. Nos encontraremos en la Plaza de la Paz en 10 minutos.
Mientras Javier se apresuraba a cumplir la orden, María corrió hacia la pequeña capilla donde guardaban los artefactos más poderosos y peligrosos que habían recuperado. Entre ellos, la máscara de jade que había usado para detener la primera oleada de la maldición. Con la máscara y el grimorio en su poder, María se dirigió a la plaza. Al llegar, encontró a un grupo de unas 20 personas esperándola. Eran los guardianes, ciudadanos comunes que habían jurado proteger Guanajuato después de los eventos de hace 6 meses. «Escúchenme bien», comenzó María, su voz cargada de urgencia. «Lo que temíamos ha sucedido. La maldición de Tlacaelel no fue completamente derrotada, solo contenida. Y ahora, ha encontrado una forma de regresar, más fuerte que nunca». Un murmullo de miedo recorrió al grupo, pero María continuó: «Pero esta vez estamos preparados. Hemos estudiado, nos hemos entrenado. Sabemos a lo que nos enfrentamos». En ese momento, un rugido ensordecedor llenó el aire. En lo alto de la colina del Pípila, una figura colosal se materializó. Era Tlacaelel, pero ahora su forma era la de un ser monstruoso, mitad hombre y mitad bestia, sus ojos brillando con un fuego sobrenatural. «Mortales insignificantes», bramó la criatura, su voz haciendo temblar los cimientos de la ciudad. «Su patético intento de detenerme solo ha retrasado lo inevitable. Guanajuato caerá, y con ella, el mundo entero». María se colocó la máscara de jade, sintiendo el poder ancestral fluyendo a través de ella. «Guardianes, a sus posiciones», gritó. «Recuerden el plan». Los guardianes se dispersaron por la ciudad, cada uno llevando consigo amuletos y artefactos que María y Javier habían preparado para este momento. Comenzaron a formar un círculo místico alrededor de Guanajuato, recitando antiguos conjuros que creaban una barrera de energía. María, con el grimorio abierto frente a ella, comenzó a recitar el ritual de sellado. Las palabras en náhuatl fluían de sus labios, cargadas de poder y determinación. Tlacaelel rugió de furia, lanzando oleadas de energía oscura contra la barrera. Las calles se llenaron de sombras vivientes que atacaban a los guardianes, intentando romper el círculo. Javier luchaba contra las sombras con un antiguo cetro azteca, su rostro una máscara de concentración y miedo. «María», gritó. «La barrera no resistirá mucho tiempo». María intensificó su cántico, su voz resonando con un poder sobrenatural. El cielo sobre Guanajuato se oscureció, formando un vórtice de nubes negras centrado sobre la figura de Tlacaelel. De repente, María sintió una presencia a su lado. Al mirar, vio las figuras espectrales de Doña Soledad y Diego, junto con otros espíritus de Guanajuato. Estaban allí, ayudándola, canalizando la fuerza de generaciones de guardianes caídos. «No estás sola, niña», susurró la voz de Doña Soledad. «Guanajuato está contigo». Con un grito final, María completó el ritual. Un rayo de luz pura descendió del vórtice, golpeando a Tlacaelel. El brujo azteca aulló de dolor y furia, su forma monstruosa desintegrándose bajo el poder del sello. La tierra tembló una última vez, y luego, silencio. María cayó de rodillas, exhausta. Javier corrió a su lado, ayudándola a levantarse. Poco a poco, los ciudadanos de Guanajuato comenzaron a salir de sus escondites, mirando con asombro el cielo que volvía a despejarse. ¿Se acabó?, preguntó alguien entre la multitud. María se quitó la máscara de jade, su rostro mostrando el agotamiento de la batalla, pero también una determinación inquebrantable. «Por ahora», respondió. «Hemos ganado esta batalla, pero la guerra contra las fuerzas oscuras nunca termina replemente». Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, bañando Guanajuato en una luz dorada, María miró a su alrededor. La ciudad estaba dañada, sí, pero seguía en pie. Y más importante aún, su gente estaba unida, más fuerte que nunca. «Esto es solo el comienzo», dijo María, dirigiéndose a los guardianes y a los ciudadanos reunidos. «Ahora que conocemos la verdadera naturaleza de las amenazas que nos acechan, debemos estar siempre vigilantes.
Guanajuato no es solo una ciudad, es un bastión contra la oscuridad, un faro de conocimiento y esperanza. Javier asintió, colocando una mano sobre el hombro de María. Y tú, María Guadalupe Sánchez, eres nuestra líder en esta lucha. María sonrió débilmente, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo una arqueóloga, era la guardiana de Guanajuato, protectora de secretos antiguos y defensora contra fuerzas que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Mientras la ciudad comenzaba lentamente a volver a la vida, María sabía que este era solo el final de un capítulo. Nuevos desafíos vendrían, nuevos misterios por resolver y nuevas batallas por librar. Pero con el conocimiento del pasado, la fuerza de la comunidad y el poder de los antiguos guardianes de su lado, María estaba lista para enfrentar lo que fuera que el futuro pudiera traer. Guanajuato había sobrevivido a su prueba más difícil, y en el proceso, se había transformado en algo más que una simple ciudad. Era ahora un nexo entre el mundo de los vivos y el reino de lo sobrenatural, un lugar donde la historia y la magia se entrelazaban de formas que desafiaban la comprensión. Y en el centro de todo, estaba María Guadalupe Sánchez, la arqueóloga convertida en guardiana, lista para liderar a Guanajuato hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Renacimiento. El amanecer encontró a Guanajuato envuelta en una bruma suave, como si la ciudad misma estuviera exhalando un suspiro de alivio después de la batalla que había sacudido sus cimientos. María Guadalupe Sánchez se encontraba de pie en el balcón de su oficina en el renovado Centro de Investigación Histórica y Paranormal, observando cómo los primeros rayos del sol comenzaban a disipar la niebla, revelando una ciudad que, aunque herida, seguía en pie. Habían pasado 3 meses desde el enfrentamiento final con Tlacaelel, y la vida en Guanajuato luchaba por encontrar una nueva normalidad. Las calles mostraban aún las cicatrices de la batalla, edificios agrietados, calzadas levantadas y, aquí y allá, los restos de los sellos mágicos que habían salvado la ciudad. Pero entre las heridas, María podía ver signos de renacimiento, flores brotando entre las grietas del pavimento, el sonido de risas infantiles en las plazas y el olor a pan recién horneado que comenzaba a llenar el aire. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus reflexiones. Era Javier, su rostro mostrando el cansancio de noche sin dormir, pero también una determinación renovada. «Buenos días, María», saludó, uniéndose a ella en el balcón. «¿Lista para el gran día?». María asintió, su mirada volviendo a la ciudad que se despertaba. «Tan lista como se puede estar para algo así». «¿Cómo va la preparación en el museo?». «Todo listo», respondió Javier. «Los nuevos exhibidores están instalados, los artefactos más peligrosos están asegurados en la bóveda subterránea, y el equipo de investigación está ansioso por comenzar». Hoy era el día de la reapertura oficial del centro de investigación. Después de meses de trabajo incansable, de reorganizar, reconstruir y, lo más importante, de educar a la población sobre la verdadera naturaleza de su ciudad, finalmente estaban listos para dar el siguiente paso. María y Javier bajaron a la plaza principal, donde una multitud ya se estaba reuniendo. Rostros familiares y nuevos se mezclaban, estaban los guardianes que habían luchado junto a ellos, ciudadanos curiosos, e incluso algunos turistas valientes que habían sido atraídos por los rumores de los eventos sobrenaturales en Guanajuato. A las 10 en punto, María subió al podio improvisado frente al centro. El murmullo de la multitud se apagó, y todos los ojos se centraron en ella. «Ciudadanos de Guanajuato, visitantes, amigos», comenzó María, su voz fuerte y clara. «Hoy no solo reabrimos las puertas de un museo. Hoy, damos un paso hacia un futuro en el que el conocimiento y la verdad son nuestras armas más poderosas contra la oscuridad». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros de la multitud. Vio miedo en algunos, curiosidad en otros, y en muchos, una determinación que reflejaba la suya propia. «Hace 3 meses, enfrentamos horrores que desafiaban la comprensión. Vimos cómo los secretos enterrados de nuestra historia cobraban vida y amenazaban no solo nuestra ciudad, sino el mundo entero. Pero en lugar de sucumbir al miedo, nos unimos. Luchamos. Y aprendimos.
Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud. María continuó. Este centro no es solo un lugar para exhibir momias o artefactos antiguos. Es un faro de conocimiento, un bastión contra la ignorancia y el miedo. Aquí, estudiaremos los misterios de nuestro pasado y nos prepararemos para los desafíos del futuro. Porque ahora sabemos que la línea entre lo natural y lo sobrenatural es más delgada de lo que jamás imaginamos. María hizo un gesto hacia el edificio detrás de ella. Dentro de estas paredes, encontrarán la verdad sobre la maldición de Tlacaelel, sobre los guardianes ancestrales de Guanajuato, y sobre las fuerzas que aún acechan en las sombras. Pero también encontrarán esperanza. Porque con conocimiento viene el poder, y con el poder, la responsabilidad de proteger no solo nuestra ciudad, sino a toda la humanidad. La arqueóloga hizo una pausa, su mirada volviéndose más intensa. Pero les advierto, el conocimiento que encontrarán aquí no es para los débiles de corazón. Algunos secretos son pesados de cargar. Algunos misterios, una vez revelados, no pueden ser olvidados. Si eligen entrar, lo harán bajo su propio riesgo, pero también con la promesa de que lo que aprendan aquí podría salvar vidas, incluso el mundo entero. Un silencio expectante cayó sobre la plaza. María podía sentir el peso de las miradas sobre ella, la mezcla de miedo y curiosidad que emanaba de la multitud. Pero no están solos en esta travesía, continuó, su voz suavizándose. Yo, junto con Javier y el equipo de guardianes, estaremos aquí para guiarlos, para responder sus preguntas y para asegurarnos de que el conocimiento que obtengan sea usado sabiamente. Con un gesto solemne, María sacó la llave ceremonial del centro. Era una pieza antigua, hecha de oro y jade, con símbolos aztecas y coloniales entrelazados en su diseño. Con esta llave, dijo, no solo abrimos las puertas de un edificio. Abrimos las puertas a un nuevo capítulo en la historia de Guanajuato. Un capítulo en el que la luz del conocimiento disipa las sombras del miedo y la ignorancia. Con un movimiento fluido, María insertó la llave en la cerradura y la giró. Un clic resonó en la plaza, seguido por el sonido de las pesadas puertas de madera abriéndose lentamente. La multitud contuvo el aliento por un momento, y luego, como si una dama se hubiera roto, comenzaron a avanzar hacia la entrada. María y Javier se hicieron a un lado, observando cómo la gente entraba al centro, sus rostros una mezcla de temor reverencial y curiosidad insaciable. Dentro, el Centro de Investigación Histórica y Paranormal era una maravilla de diseño moderno y antigüedad. Las paredes estaban cubiertas de pantallas interactivas que mostraban la historia de Guanajuato, desde sus orígenes prehispánicos hasta los eventos recientes. Vitrinas de cristal reforzado exhibían artefactos cuidadosamente seleccionados, desde antiguas máscaras ceremoniales hasta fragmentos del artefacto que había desatado la maldición de Tlacaelel. En el centro del hall principal, protegida por un campo de energía invisible, flotaba la máscara de jade que María había usado para sellar la maldición. Los visitantes la rodeaban, maravillados por su belleza y el aura de poder que emanaba. María y Javier recorrían las salas, respondiendo preguntas y observando las reacciones de los visitantes. En una esquina, un grupo de niños escuchaba con los ojos muy abiertos a uno de los guardianes, que les contaba una versión suavizada de la batalla contra las momias reanimadas. En otra sala, un equipo de investigadores internacionales examinaba con entusiasmo los códices antiguos que detallaban la historia oculta de la región. «Es increíble», murmuró Javier, observando a su alrededor. Hace unos meses, todo esto parecía imposible. ¿Y ahora? María sintió una pequeña sonrisa en sus labios. Ahora estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia de Guanajuato. Uno en el que la verdad, por más aterradora que sea, es accesible para todos. Mientras avanzaba la tarde, María notó que algunos visitantes salían del centro con expresiones pensativas, incluso preocupadas. Otros, sin embargo, mostraban una determinación renovada, como si el conocimiento adquirido les hubiera dado un nuevo propósito. Al caer la noche, cuando el último visitante abandonó el centro, María se encontró nuevamente en su oficina, observando la ciudad a través de la ventana. Las luces de Guanajuato brillaban como estrellas terrenales, y por un momento,
pudo sentir el pulso de la ciudad, la energía que fluía por sus calles y callejones. Javier entró, llevando 2 tazas de café. Un día exitoso, diría yo, comentó, entregándole una taza a María. Ella asintió, agradeciendo silenciosamente el café. Sí, pero esto es solo el comienzo. Hemos abierto una puerta que no se puede cerrar, Javier. La gente ahora sabe que hay más en este mundo de lo que pueden ver o tocar. Algunos lo aceptarán, otros lo negarán, y algunos querrán explotar ese conocimiento. Javier frunció el ceño. ¿Crees que hicimos lo correcto al revelar todo esto? María se quedó en silencio por un momento, sopesando la pregunta. Finalmente, respondió, creo que no teníamos otra opción. El mundo está cambiando, Javier. Las barreras entre lo natural y lo sobrenatural se están debilitando. Si no nos preparamos, si no educamos a la gente, la próxima vez que algo como Tlacaelel aparezca, podríamos no tener la suerte de detenerlo. Se giró para mirar a su amigo y colega. Además, este conocimiento no es nuevo. Ha estado ahí, oculto en las sombras, durante siglos. Lo único que hemos hecho es traerlo a la luz, donde podemos estudiarlo, entenderlo y, si es necesario, defendernos de él. Javier asintió lentamente. Supongo que tienes razón. Es solo que, a veces me pregunto si estamos listos para esta responsabilidad. María sonrió suavemente. Nadie está realmente listo para algo así, Javier. Pero tenemos que intentarlo. Por Guanajuato, por México, por el mundo entero. En ese momento, una alarma suave sonó en la computadora de María. Era un recordatorio, en 1 hora, tendría una videollamada con un equipo de investigadores en Ciudad de México. Aparentemente, habían descubierto algo en las ruinas de Teotihuacán que guardaba un inquietante parecido con los artefactos de Guanajuato. El trabajo nunca termina, ¿verdad?, comentó Javier, notando la alarma. María negó con la cabeza, una mezcla de cansancio y emoción en su voz. No, nunca termina. Pero eso es lo fascinante, ¿no crees? Cada descubrimiento nos lleva a nuevas preguntas, nuevos misterios por resolver. Se levantó, estirándose ligeramente. Vamos, tenemos que prepararnos para la llamada. Algo me dice que esto es solo el comienzo de algo mucho más grande. Mientras María y Javier se preparaban para enfrentar el siguiente misterio, la ciudad de Guanajuato dormía pacíficamente bajo el manto de la noche. Sus calles, una vez testigos de horrores inimaginables, ahora vibraban con una energía nueva, una mezcla de conocimiento antiguo y esperanza renovada. En lo alto de la colina del Pípila, donde una vez se alzó la monstruosa forma de Tlacaelel, ahora se erguía un nuevo monumento, una estatua de bronce que representaba a un guardián, con un libro en una mano y una antorcha en la otra. En su base, una inscripción rezaba, el conocimiento es luz en la oscuridad, y Guanajuato es su faro. Y así, mientras el mundo dormía, ignorante de las fuerzas que se movían en las sombras, Guanajuato se mantenía vigilante. Una ciudad renacida, transformada por el fuego de la adversidad en un bastión de conocimiento y esperanza. Un faro en la noche, listo para enfrentar cualquier oscuridad que el futuro pudiera traer. María Guadalupe Sánchez, la arqueóloga convertida en guardiana, se preparaba para el siguiente capítulo de esta interminable historia. Con cada nuevo descubrimiento, con cada misterio resuelto, el mundo se hacía un poco más grande, un poco más extraño, y mucho más fascinante. La maldición de las momias de Guanajuato había sido solo el principio. El verdadero viaje, el de desentrañar los secretos del universo y proteger a la humanidad de lo desconocido, apenas comenzaba. Y María, junto con sus aliados en Guanajuato y más allá, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el destino les deparara. Mientras la noche avanzaba y una nueva aventura se perfilaba en el horizonte, María miró una última vez por la ventana de su oficina. La ciudad brillaba bajo la luz de la luna, hermosa y misteriosa como siempre. Y en ese momento, supo con certeza que, pasara lo que pasara, Guanajuato siempre sería su hogar, su fortaleza, y el corazón de una batalla eterna contra las fuerzas de la oscuridad.
Con una sonrisa de determinación, María se volvió hacia su computadora, lista para sumergirse en el próximo misterio. La noche era joven, y los secretos del mundo esperaban ser descubiertos. Fin.